91% de las personas que fueron tratadas mal en una institución no vuelven. El 91%. El 91% No vuelve. no vuelve. Directamente ponernos en una posición como la que el socio está es lo que no debemos hacer, ¿no es cierto? Claro, no ponerte vos No también ponerte al lado. en Ok, una situación similar porque no va a ir por buenos términos. claro. No sean malas personas con las personas que trabajan en la atención al cliente de la plena. O sea, yo les tengo mucho respeto, ¿eh? Si eres una persona de menos de 20 años, lo más seguro es que nunca viviste la experiencia de estar afuera de una institución financiera haciendo fila 2 horas, para luego entrar a la institución financiera y hacer fila otras 2 horas, esperando a que tu papá o tu mamá firmen una hoja para entregar un cheque. Si es que más o menos te ha pasado esto, pues déjame decirte, ya estás viejo, ya estás vieja. Y así es, vamos a hablar hoy de la atención al cliente, de cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado y cómo se ha adaptado a los tiempos modernos. Yo soy Pedronco nuevamente, como siempre, su anfitrión. Y hoy también me acompañan dos grandes invitados, Andrés y Kevin. Muchas gracias por venir primero y como siempre me gustaría que se den una pequeña introducción, que nos hablen un poquito de ustedes, qué han hecho y más o menos de qué vamos a hablar hoy. Claro, Pedro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Andrés, un saludo a Pedro, un saludo para todos. Bueno, mi nombre es Kevin, trabajo en una institución financiera actualmente. Tengo experiencia 9 años en instituciones financieras. Bueno, si me preguntas, en realidad yo me gradué de contabilidad, pero aquí la característica es que no me dediqué tanto a la parte contable, sino descubrí luego qué es lo que me apasiona. Entonces, actualmente te puedo comentar que me apasiona el tema de procesos, el tema de calidad, el tema de atención y todo lo relacionado al tema de proyectos en general. Entonces, precisamente ahora justamente estoy enfocado en esa parte y obviamente miras también al tema de mejoramiento del proceso como tal. Mira, yo estudio fisioterapia y mira, aquí estoy. Sí, no siempre terminas haciendo No lo que siempre dices. terminas haciendo. Igual, un gusto, Kevin. Bueno, en mi caso estoy 15 años ya en la institución, en una institución financiera y he venido, digamos, un poco de lo contrario de Kevin en la parte técnica y luego ya en esta parte de servicio, en la parte de atención al socio, vinculado en todos los procesos de la cadena de valor de la institución. Entonces es muy apasionante todo lo que hemos venido en estos años viviendo, cambios fuertes, por ejemplo, luego de pandemia y todo lo que se Es un tocó, tema es un tema súper interesante que sí, vamos a tocar. que lo vamos a tocar más adelante, pero es interesante esa evolución que se ha venido teniendo y que hoy lo vamos a abordar en todo este tema de la atención en el servicio. Ok, entonces, a ver, ahora hablando de la atención en general, ¿por qué podemos decir así? ¿Por qué es necesaria una buena atención? ¿Por qué podríamos decir eso? Bueno, depende también mucho en este caso a nivel de la cultura, de la organización, de la institución, pero se entrega un servicio, se entrega un producto, entonces es digamos la forma de llegar hacia mi socio, a mi potencial socio, que yo debo brindar una buena atención. Eso me va a permitir que genere en el mediano y largo plazo una fidelización con la institución. Okay. Adicional a eso, una buena atención va a permitir que se haga una promoción del servicio por sí solo, es Claro. que luego va a generar con su red de amigos, red de familia, con sus más cercanos, el hecho de conocer y recomendar y decir, mira, acá me atendieron bien, por lo tanto, Claro, te si me recomiendo. trataron bien, voy a decir, mira, mejor te recomiendo acá porque pues, estuvo bien, ¿no? Sí, sí, y si a eso, obviamente, como decía, sumamos el tema de cultura, de ponerme en los zapatos, como comúnmente dicen, de la persona que necesita el servicio para tratar de cubrir esa necesidad que está teniendo. Por eso ese factor de empatía hacia el socio es clave. Kevin, y tú que ya le tienes a la experiencia, vivido ahí, ¿qué nos dicen los indicadores? O sea, si es que un socio o un cliente se le trató mal por A o B razón, él va a volver
o sea, siendo tratado mal, aunque, digamos, la institución ofrezca un servicio excelente, o sea, en general, digamos, me ofrecen una buena tasa de crédito, etcétera, ¿no? ¿Vuelve? Bueno, ahí te puedo comentar que hay varios estudios y de los que puedo destacar, puedo decirte que hay uno que me llamó mucho la atención. Ok. Porque hay uno que dice que el 91% de las personas que fueron tratadas mal en una institución no vuelven. El 91%. El 91% No vuelve. no vuelven. Ok. Y yo personalmente les puedo hacer una pregunta en realidad. Si, por ejemplo, ustedes van y visitan, puede ser una institución, puede ser una tienda que venda cualquier tipo de cuestión, donde les atienden mal, ¿ustedes volverían? Yo posiblemente no. Yo genuinamente no. A mí, si me tratan mal, yo me enojo. En la plena, yo me enojo. Me resiento así. Exactamente. La plena. Entonces, más aún si se trata de una institución financiera, porque consideramos que son Es que recursos monetarios. exacto, en manejan tu donde- dinero. No creo que le Exactamente. confíes a alguien tu dinero, a alguien que te trató mal. Dudo mucho, la verdad. Precisamente. Ujú. Entonces es un poco más delicada la situación porque en realidad, o sea, las personas van a confiar el dinero de su trabajo y tú no sabes detrás de cada persona cuántos años de trabajo pasó, qué tiempo tuvo que ahorrar y todo ese tipo Claro. de cuestiones. Y hablando de en sí de una cooperativa, por ejemplo, que es súper importante en el tema de socios, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, una mala imagen a nivel de atención puede afectar a la imagen ya en general de la institución y al número de personas, de socios que pueden entrar a la cooperativa. Claro, es Sin que duda alguna. en realidad, justo hablando de los estudios que te mencionaba, dentro del mismo decía que, a ver, si es que tienes una buena experiencia dentro de una atención, tú puedes recomendar hasta 6 personas, pero en cambio si tuviste una mala experiencia, puedes hablar de tu mala experiencia a 16 personas. Eso O sea, quiere bueno, decir- es, digamos, lo que se suele pasar. Así, si es que Ajá. a mí me va bien, por lo general suelo recomendar a 6 personas máximo, así, Ujú. por lo general. Pero si me va mal, yo busco hasta las redes sociales. Claro. No, esos manes me trataron mal, me escupieron, Exactamente. ya. Ok. Sí. Exactamente. Ok. Un poco más. Y precisamente eso es lo que hace que una institución financiera, una cooperativa como tal, como tú mencionas el ejemplo, o sea, tenga problemas de su imagen porque dicen, no, o sea, no te vayas allá porque en realidad vas a tener muchos problemas. Ujú. O sea, en realidad ya tienen una percepción equivocada. Y pese a que se trate de mejorar, pese a que se cambie un poco el tema, Es es un poco complicado. más complicado. Es complicado, De hecho, te claro. puedo decir que es tan complicado que en realidad cuesta mucho más el hecho de traer clientes nuevos o socios nuevos a una institución que el hecho de retenerlos. O sea, cuesta mucho menos retenerlos antes Claro, que traer claro, nuevos. traer nuevos. Ujú. Ok. Interesante ese dato, ¿verdad? Ujú. Entonces, y ahora pongámonos del lado contrario. Si un socio entra así furioso, histérico, de mala gana, ¿cómo? ¿Qué procede ahí? ¿Qué se hace en esa situación? Ahí Porque direct- tenemos que hablar de los dos lados de la moneda, ¿no? No siempre es el maltrato a la gente, sino puede ser al revés. directamente ponernos en una posición como la que el socio está es lo que no debemos hacer, ¿no Ujú. es cierto? Claro, no ponerte vos No también al ponerme lado. en Ok, una situación similar porque no va a ir por buenos términos. claro. Bueno, nosotros como colaboradores debemos entender que conversamos, asesoramos, brindamos servicios, productos a socios que cada uno tiene su diario vivir y puede haber que en ese día o el socio tuvo algún problema en casa, alguna situación laboral y bueno, vino a la cooperativa y nos dio a conocer su malestar de una forma como tú lo planteas, tal vez exigiendo un servicio de manera inmediata, sin tomar en cuenta las personas que están en la parte de espera y bueno, sin número de situación. Claro. Lo primero es mantener la calma, mantener la calma y que podamos hacerle entender al socio que debe tranquilizarse para poder capaz hasta entender cuál es la situación de la que está pasando. Por Por supuesto. ejemplo, si ha habido un tema de un malentendido que el socio está teniendo y capaz con esa ira no entiende la parte No que- va a entender aún, va a entender aún menos, es claro. Entonces, tratar de calmar la situación para poder conversar, dialogar y explicar cuál es la situación. Pero habrá situaciones que ha pasado. Capaz en ese momento, en el área de crédito, en el área de balcón de pasó, servicios, capaz el socio se mantiene y no conviene mantenerlo Claro. en esa situación, sino más bien llevarlo a un espacio en donde podamos conversar
Claro. más tranquilamente y poderle dar a conocer la situación en particular por la molestia que está teniendo. Entonces, eso es importante, como digo, de cajón, no encontrarnos en una situación similar a la que él está Exacto, teniendo. no dejarte llevar por esa ira Por igual. esa ira. Ok. Ahora hablando un poco de la atención ya personalizada, no estamos hablando de la atención general, ahora un poco personalizada. Em, las instituciones tienen, ¿cómo evalúan, digamos, la atención? ¿Cómo podemos evaluar si me atienden bien acá o mal? ¿Cómo lo hacen las instituciones? Bueno, ahí te puedo comentar que va a depender del tipo de institución. Claro, me imagino. Cada quien tiene sus métricas diferentes, pero te puedo decir que algo estándar es el tema de realizar encuestas a nivel de call center, también realizar auditorías, que sean auditorías de calidad, porque algunos sí manejan la ISO. También está el tema de realizar el socio fantasma, que a quién no le toca un socio fantasma. ¿Cómo es eso? El socio ¿Cómo funciona fantasma, eso? Sí. bueno, es una empresa que brinda el servicio de que una persona se disfraza de un socio común, Ok. visita las oficinas y lleva un requerimiento que puede ser común como no también. Ok. Generalmente lo que siempre evalúan es el tema de la atención, el tiempo de espera, desde la persona que se dedica a brindar la seguridad, que es la persona, el guardia, hasta la persona que le atiende el último, que digamos que puede Claro, ser porque gerente todo o eso engloba servicios. la atención al cliente, no solo es de las personas que están tras la ventanilla. Sino es todo, en realidad. Por supuesto. De hecho, evalúan temas de infraestructura, de Ah, cómo ok. están ubicados, porque a Ok, veces ok. puede ser que hay una gran cantidad de gente, entonces esa infraestructura cause molestia o malestar a las personas. Interesante eso. Entonces, eso a medida en general, y obviamente también tienen sus encuestas en donde, en qué se centran precisamente es si es que el socio recibió la atención y también recibió la respuesta a lo Claro. que quería, porque una cosa, son dos cosas diferentes, una cosa es la atención, otra cosa es el servicio. La atención es el tema de responder el reclamo como tal y obviamente brindar la solución lo más operativa posible, tenga esta su respuesta, pero es muy diferente la parte del servicio. ¿Por qué? Porque el servicio ya, tú ya le pones un poco más de empatía, porque es el tema de conectar, de comunicarte con el socio como tal. Obvio. Entonces es diferente, por eso siempre la concepción entre la atención y el servicio deben ir a la par. Y ok, digamos, se evalúa y todo y hay una falencia en el servicio. ¿Las instituciones aceptan estas falencias y cambian para pues arreglar esto? ¿O lo dejan pasar? ¿Cómo suele ser eso? No, es muy importante, justo lo que decía Kevin, todo este tema, estas técnicas que se utilizan para medir el nivel de satisfacción del socio, Ujú. nos permiten ver de manera general qué aspectos se deben tomar en cuenta en la institución, pero también ya de manera particular en una agencia, en una oficina, qué situaciones se están dando, como decía, temas de infraestructura, temas normalmente en las ciudades, en la parte urbana, el tema de parqueaderos, y eso es muy, muy conflictivo. Entonces, Claro, sí, normalmente sí, esos sí, son sí, sí, sí. aspectos que los socios toman en cuenta de una facilidad de llegada al servicio que yo tengo. Pero también marcan indicadores como, por ejemplo, la atención en horas pico. Ujú. Sí, la atención al mediodía, cuando las personas salen a sus almuerzos, van y van un rato por hacer algún trámite y bueno, qué respuesta tengo de una manera ágil a nivel del servicio que se tiene en la institución. Entonces, todos esos indicadores luego se generan lo que son planes de acción para mitigar esas situaciones que se Ok. están dando y poder incidir de manera positiva a lo que nuestros socios nos están diciendo, oiga, miren, ahí hay un tema que deben trabajar, porque eso obviamente podría llegar a generar lo que tú decías en un inicio de la atención. Exacto. Y a ver, ¿y cómo aprenden los socios? O sea, se les enseña, ellos solitos aprenden, les ponen en la ventanilla y dice ya, aprende tú solito, que la experiencia te ayude. ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros, nuestra principal función es el de asesorar a nuestros socios en la necesidad que están teniendo, ¿sí? No se trata de una venta de un producto, de una venta de un servicio por hacerlo. Ahí venía esta parte inicial que dentro de la atención, un tema de empatía con el socio. Por eso es personalizada se Por adecua a eso, cada persona. sí, por eso los compañeros, el momento que le escuchan al socio en poder identificar cuál es la necesidad
y de acuerdo al servicio o producto poderle asesorar y decir esto es lo que usted podría necesitar de acuerdo a lo que él está mencionando. Entonces, ese primer paso es muy importante, tener esa sintonía, esa empatía con el socio para identificar cuál es su necesidad y con eso poderle asesorar qué es lo que se pretende hacer. Ok. Claro. Y es muy interesante. Ahora volviendo, por ejemplo, al inicio, al ejemplo que puse, ¿no? Un poco gracioso, pero yo creo que a todos nos pasó que en su tiempo, pues el que te atienda en un lugar, en una institución financiera, era complicado, era un proceso, al menos que yo de niño no lo disfrutaba, así, porque yo tenía que ponerme en la fila esperando a que le atiendan a mi papá, y a veces a mí ya me tocaba estar al frente de la fila y no lo encontraba. Mi papá decía, Dios Es mío, que y así le ahora, pasa, así le pasa, literal, pasa, no pasa. siga, no sea malo, así. Claro. ¿Cómo ha cambiado todo? Ustedes que ya han llevado bastante tiempo, pues, en esto, por ejemplo, ahora tenemos aplicaciones, Ujú. tenemos los famosos corresponsales solidarios. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando todo eso? Es bastante interesante. Sí. Bueno, de hecho, la atención, te puedo decir que justamente en la pandemia fue cuando llegó digamos, a un pico en donde empezó a ser muy alto. Claro, fue un punto de quiebre, ¿verdad? La pandemia. Un punto Para de quiebre. o te adaptas, no Claro. tienes de otra. Exactamente. Entonces ahí te puedo decir que realmente la atención como tal desde ese momento en el que inició la pandemia hacia ahora ha tenido cambios significativos. Antes que hablas de un chatbot, de una IA, de una aplicación, Imposible. era complicado. De hecho, hay algunas instituciones que todavía Les cuesta les tal vez cuesta un poco todavía adaptarse a eso, ¿no? pero es el futuro, es lo que se viene. Es lo que ya se conversó, es inevitable. El Inevitable. futuro, señores, es inevitable. Queramos que no, Exactamente. la tecnología pues ya llegó para quedarse solo tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Exactamente. Y por ejemplo, hablando de los corresponsables solidarios, ¿en qué consiste eso? Bueno, todo surge por necesidades de nuestros socios. Eh, si me voy al tema que tú planteabas, una banca tradicional lo que hacía era no tener un libre acceso a todas las personas que quieran ser Claro. clientes en este caso, porque tenía un valor fuerte para ser cliente, para poder aperturar la cuenta. Entonces, con el tema de las instituciones financieras como las cooperativas de ahorro y crédito, permitieron ya ese acceso de una manera más fácil, con costos obviamente menores, y en base a esas necesidades, a nivel de las instituciones financieras, no es posible en todas las localidades tener sus oficinas, sus agencias, por el costo que tiene. Por lo tanto, uno de los mecanismos a nivel de Jardín Azuayo es el hecho de poder acercar el servicio a través de un corresponsal solidario. Claro. ¿En qué consiste? En un negocio de la localidad, Claro, de la tienda, de de la una tienda, tienda. de la esquina, Ujú. el negocio que tiene una papelería, un bazar, puedan brindar lo que son los servicios que se tiene a nivel de la institución. De esa manera, nuestros socios que en localidades, por ejemplo, rurales, tenían que movilizarse una hora, un poco más en transporte para llegar a la oficina, ya lo pueden hacer Claro, en esa localidad. claro, ya no tienes que movilizarte grandes distancias. No se Desde la tiene que tiendita, ya estás. movilizar, tema de costos, tema de seguridad, qué pueda pasar ahora con todo el tema de seguridad que Claro. estamos teniendo. Entonces eso nos permite poder cubrir todo el tema de cercanía a través de los corresponsales solidarios, por ejemplo. Y en la pandemia, ¿cómo fue? Porque es algo que me llamó la atención en general, ¿no? De lo que pasó. ¿Cómo fue la atención? ¿Cómo se manejó esa atención hacia los socios, por ejemplo? Bueno, al menos te hablo desde el sector cooperativo, Claro. o sea, se tuvo que correr. Se tuvo que correr porque en realidad había instituciones que no tenían implementado procesos como para poder dar una atención virtual. Exacto, ¿no? Entonces se tuvo que migrar completamente, adecuar los sistemas, mejorar los procesos. Y generalmente te puedo comentar que una sensación prácticamente que nos dejó la pandemia es el tema de que la atención para los socios era primordial el tiempo. ¿Por qué? Porque Ok. no podía permanecer tanto tiempo en la institución porque era el tema del contagio. Claro, no puede estar mucho tiempo en una habitación Exactamente. porque pues aumenta más el riesgo por Distanciamiento. Distanciamiento. Claro, por supuesto. Pero igual supongo adecuado para que sea, digamos, ya la atención ya no presencial, que también existía, Se debe pero, mantener, claro. pero virtual. Supongo que eso fue, digamos, el gran cambio, Claro. ¿no? El gran salto a atención netamente virtual.
desde, bueno, no sé si en ese, bueno, me imagino que la aplicación, por ejemplo, desde la aplicación móvil funcionaba, podías hacer algo, ¿verdad? Sí, pero como toda institución siempre tiene sus limitaciones. Claro, porque Entonces, obviamente no estaba claro, adecuada no para, estaba adecuada ajá, como para manejar obvio. una pandemia como tal. Claro. Pero bueno, ahora ya justamente, ya hablando un poco del tema de números, a raíz de eso, el 54% de los socios actualmente necesitan una mejor experiencia en atención. Entonces, de aquí ya va el tema de transformación digital, Claro. que es un tema ya que viene arraigado justamente desde este punto de quiebre que es la pandemia hasta ahora. O sea, la transformación digital lo que viene haciendo es transformar el tema de atención. Si bien te puedo comentar algo, justo leía de lo que te comentaba de los estudios, decía Sí. que a veces se piensa que los millennials tal vez a futuro ya no quieran asistir a la oficina, no digan, no, no. Es que imagínate que tienes todo desde tu celular y tengo que moverme una cuadra. No, no, qué pereza, ¿no? Tanto, tan Exactamente. lejos, muy lejos. Pero te puedo decir también que además es necesario contar con una oficina porque generalmente, ¿a quién vas a reclamar? Siempre vas a Te quejas necesitar de la a una, página de Facebook, pero no, siempre vas a necesitar claro. una persona que No, te dé la cara. exacto, exacto, Siempre. que te dé las respuestas. Y hay algo importante con todo este tema del avance tecnológico y todo lo que actualmente tenemos. Como ustedes conocen, las distintas generaciones, las instituciones financieras no pueden llevar todo a un tema netamente tecnológico. Ujú. ¿Qué pasa con nuestros padres, nuestros Es que abuelitos? exacto. ¿Dónde, cómo van a manejar esa parte? Algo común que pasa ahora y entiendo que todos lo viven fácil. Con la aplicación pago mi servicio básico, pero nuestros padres, nuestros abuelitos no. Quieren Claro. irse para tener la planilla Sí, que ¿no? justifique el tema del No, pago. abuelito, pero mire, le enseño, no, No. no me molestes, carnal. Yo quiero ir a ver ahí. Yo quiero darle la plata a la persona. Claro, porque es que, entonces, es eso, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Que todo va a volverse virtual? No. Sí o sí tiene que seguir manteniéndose una institución física para las personas que pues lo necesiten. Mientras sigan habiendo personas que necesitan ir de una manera presencial, pues podemos estar seguros de que eso no va a desaparecer. Pero sí tener claro que la tecnología pues avanza cada vez más y más y pues es inevitable que también lo usemos para más y más situaciones de nuestra vida diaria. Sí, ahí es importante también mencionar, y hay estudios en Europa, por ejemplo, en donde las oficinas físicas de las instituciones financieras comienzan a ser menores, o sea, comienzan en este caso a cerrar, pero no por un tema de atención, sino No, porque están derivando ya a espacios digitales, digitales. a espacios de autoservicio, y eso es algo que también lo estamos ya tomando en cuenta para el que tú Claro, decías. pero entonces sigue siendo necesaria la atención presencial. Sí, un poco hablaba de esta parte urbana, esta parte Ujú. rural, el hecho de que el socio sienta, venga, se siente y nos comienza a contar de su vida, porque es obviamente de la localidad, es conocido y tiene una Literal. confianza. Claro, Entonces, es como hasta un momento de, podríamos decir, de desestrés de la persona en llegar y conversar. exacto. Yo creo que Ese es el punto clave. Yo creo que el factor humano es algo que no se va a poder reemplazar nunca. Así. O sea, que vos le veas a la persona, que le converses de lo que tú quieras, o sea, y que los dos se rían un rato, que conversen. Yo creo que eso también es algo que no se puede reemplazar. O sea, vos a la inteligencia artificial puedes decir lo que sea, pero solo te va a responder para lo que está programada para Exactamente. responderte. O sea, a ella no le puedes decir, sí, sí, hoy Hoy me fue mal. Ajá, Hoy me fue mal. me fue mal en el boli, weón. Claro, cosas Exactamente. así, ¿no? Sí. Entonces, como conclusiones, ¿a qué llegamos? En base a la evolución de la atención, sí vamos a llegar a temas de autoservicio, de corresponsalía, pero todo enfocado a la parte humana, como decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se debe descuidar el tema de yo tener que interactuar con una persona. Entonces, generalmente, las instituciones o empresas que piensen en su futuro deben empezar primero, hablemos de la parte de la atención. Primero, la atención. ¿Qué podemos mejorar en la parte de atención? Hay algo que me llamó la atención y te puedo mencionar que es un dato curioso. Generalmente se piensa y se cree que la atención eh,
digamos que está reforzada o está alimentada por un tema de capacitar operativamente al personal o al colaborador para poder responder. Claro, No siempre es así. ¿Por qué te digo? Desde mi experiencia te puedo decir que las instituciones que dan todos sus esfuerzos por mejorar la atención también se fijan en la parte de la atención, que es la parte humana, el colaborador como tal. ¿En qué sentido? Si tú empiezas a instruir al colaborador en temas de programación neurolingüística, en temas de cómo tratar, en temas de manejo de emoción, y te puedo decir que el manejo de emociones es algo que casi nadie habla en el tema de atención. Sí, no, la verdad, Nadie habla en primera vez que atención, lo y es la escucho. primera vez La que lo verdad. vas a escuchar. ¿Por qué Sí, te sí. digo? Porque una cosa es como decíamos, el socio viene enojado y todo, y otra cosa es como yo manejo mis emociones como colaborador. Entonces, hay muy pocas instituciones que se dedican al tema de manejo de emociones, al tema de ese tipo de programación neurolingüística para mejorar la experiencia. ¿Por qué? Porque ya no se habla tanto de la atención como tal, sino hablamos de la experiencia del socio y del cliente. Entonces, si ves, ya evolucionamos de la atención, evolucionamos del servicio, ahora vamos al tema de la experiencia como tal. Ese tema de la experiencia es interesante. Yo lo he escuchado en más no solo hablando en este ámbito, ¿no? Sino Ujú. hasta en restaurantes, tiendas de ropa, cosas así. No, es que no pagas por eso, pagas por la Para experiencia. por su experiencia, exactamente. Me parece una estafa eso, pero bueno. Pero no en este caso, es muy Ujú. distinto, Es muy distinto. distinto. Sí, bueno, complementando a lo que menciona Kevin, las instituciones financieras deben responder a las necesidades, obviamente, de sus socios. Y ahí está la importancia en poder ir conociendo en diferentes espacios qué es lo que están demandando. Estamos claros de lo que hoy hablábamos, de en qué esta parte de aplicaciones, estas herramientas tecnológicas que tenemos nos deben permitir dar un servicio ágil, un servicio en donde por mi tema de mi horario laboral no puedo acercarme a la oficina, por lo tanto lo hago a través de una aplicación, a través de la web, pero también deben garantizar en que yo pueda tener ese servicio para socios que no pueden utilizar estas aplicaciones, no pueden utilizar estas herramientas. Eh, Socios hasta en el extranjero, por ejemplo, socios migrantes, que ahorita es algo fuerte. ¿De qué manera les asesoramos? ¿De qué manera brindamos los servicios? En todos esos mecanismos debemos tomarlos en cuenta. Eh, Brindar alternativas para que puedan tener Exacto. accesibilidad al tema del servicio. Claro, exacto. Yo creo que al final lo importante de la evolución de la atención al cliente, nuevamente, no es el que evolucione y ya va a desaparecer y todo va a ser virtual, sino es la evolución, la adaptación de, a cada necesidad de cada persona, ¿no? Entonces, si es que yo quiero irme acá a la oficina presencialmente, voy a tener esa oportunidad. Si quiero irme a la tienda de mi barrio y quiero hacer algo, puedo hacerlo. Si quiero hacerlo todo desde mi celular, puedo hacerlo. Al final, creo que es eso, el que la institución te brinde esas facilidades, si es que yo quiero mi atención personalizada y quiero que alguien me ayude, ver a alguien y tengo esa oportunidad, eso yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que la institución se preocupe y piense en el individuo, en la persona, y que ese sea siempre su eje principal, ¿no? Que ese sea su rumbo. Y te doy otro dato curioso, Otro datazo. otro datazo curioso. Precisamente cuando nos enseñaban a nosotros hace muchos años del tema de atención, nos decían, a ver, hay distintos tipos de personas. Y hablando un poco de programación neurolingüística. Ok. Hay las personas que son auditivas, las personas que son Las visuales, y las visuales, kinestésicas. De eso, cierto. por teoría, creo que ya Sí, sí, sí. muchos lo conocerán. ¿Verdad? Sí. Entonces, en base a ese tipo de personas, yo creo que hay que tomar la pasta de atención y llevarla a ese nivel. ¿Por qué? Porque a veces, ya estando desde la parte del colaborador como tal en la atención, tú piensas que das un buen servicio, pero a veces la persona es visual, la persona es auditiva, pero Claro, tú no sabes. Tú no, puedes no estar sabes explicando y yo reconocer. sí. Exacto. Dios mío, ¿qué comí hace 5 minutos? Precisamente. Claro, claro. Entonces, por eso te decía, el desarrollo de las habilidades de los colaboradores también va de la par con el crecimiento Es, tecnológico. es la hasta algo así tecnologización. psicológico, loco eso, ¿eh? Exacto. Wow. Claro, si un colaborador igual en ese día tuvo alguna situación, tuvo algún problema, el momento de brindar esa asesoría, como que debe dejar eso que Eso de lado. de lado y Pero es obviamente complicado. Como entonces seres humanos también ese manejo de emociones que dice Kevin, que Ujú. en esa parte es muy importante para un tema de atención. Y desde la institución, obviamente,
brindar todo ese apoyo para que los colaboradores puedan estar emocionalmente bien. Exacto. Con No sean malas personas con las personas que trabajan en la atención al cliente de la plena, o sea, yo les tengo mucho respeto, ¿eh? O sea, Es un trabajo es un complejo. trabajo muy difícil, Ujú. así que no crean que les tratan mal, muchas veces la pueden estar pasando muy mal ellos también. Así que eso, o sea, siempre pónganse, como ya se mencionó acá, pónganse en sus zapatos, no son máquinas, también son seres humanos. Así que yo les dejo con esa pequeña reflexión, porque la plena del trabajo hacia el cliente es complicado, es un trabajo duro. Entonces eso, muchas gracias por venir, qué programa, me gustó Gracias, mucho, Pedro. Gracias. programazo, espero que les haya gustado y pues eso ha sido todo, espero nos dejen en sus comentarios cualquier duda, cualquier inquietud, pues estaremos atentos. Así que esto ha sido todo por el capítulo de hoy, hasta luego, ¿no? Nos despedimos, adiós, adiós. Gracias. Gracias.